Célula. Pequeño grupo estudio bíblico de la Iglesia Presbiteriana Coreana de Baiside. Autor, Reverendo Dr. David Chon-sik Lee. Capítulo 176. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Salmos 119, 161, 168. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, tú ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios, y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Amén. En el texto de hoy, ¿cómo se regocija el autor de Salmos en las palabras de Dios y que lo lleva a ello? ¿Cuál es la enseñanza que esto le deja a usted? El autor de Salmos confiesa en el texto de hoy cuánto ama las palabras de Dios. Primero, en el versículo 161, dice que muchos príncipes lo han perseguido, pero él solo teme las palabras de Dios. Príncipes se refiere a personas que tenían soberanía en esos periodos de tiempo. Ellos definían los juicios a su criterio, eran dictadores, tanto que los civiles no tenían ninguna fuerza para defenderse. Era el poder tan grande que el pueblo tenía que vivir oprimido, temiendo siempre a esos poderosos. Pero el autor de Salmos confiesa que, más que a esos poderosos, él temía la palabra de Dios. Porque el autor de Salmos creía fielmente que el resultado de todas las cosas no está en los príncipes, sino en el soberano Dios, quien gobierna el mundo según su promesa. Por tanto, el autor de Salmos dice que los príncipes lo persiguen para matarlo, pero él confiaba y temía las palabras de Dios, porque el hombre puede planificar, pero es Dios quien hace que todos esos planes se logren. El Señor Jesús dijo en Mateo 10:28, 28 y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y también dijo seguidamente, 29 ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Estas palabras significan que, ni siquiera los pajarillos que se venden tan baratos caen a tierra si Dios no lo permite, es decir, Dios interviene hasta en la más mínima cosa. Tanto que el Señor Jesús nos dijo que Dios cuenta hasta el número de nuestros cabellos. Ahora bien, ¿qué tipo de vida tenemos que vivir? El Señor Jesús nos dice la respuesta en Mateo 10, 32-33, 32 a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. 33 y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amados hermanos, ¿cómo es una vida que niega al Señor Jesús? Una vida que niega la palabra de Dios y que no tiene fe en lo que Dios está haciendo. Por tanto, una vida que confiesa al Señor Jesús delante de los hombres es aquella que, en momentos de tribulación, reconoce las palabras de Dios y sigue aplicando la palabra de Dios en su vida. Cuando es así, Dios reconoce a ese hombre de fe para que dé hermosos frutos del Espíritu Santo. Por estas razones, David, a quien se atribuye la autoría de Salmos, confiesa en Salmos 118, 6-7, 6 Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. 7 Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Amados hermanos, ¿cómo estaba David tan seguro de que Dios estaba con él? La razón de esto está en que David vivía de acuerdo con la palabra de Dios. Mientras nosotros vivimos bajo la palabra y seguimos la palabra de Dios, Dios está de nuestro lado, y el resultado final de esto es siempre victoria. Por tanto, David eligió vivir siguiendo la palabra de Dios en Salmos 118. 8-9 de esta forma, 8 mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. 9 mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes.
Confiar en Dios significa que estamos protegidos bajo las alas de nuestro Señor, y que nuestras oraciones son elevadas para que Dios nos proteja de toda tribulación. La evidencia de esto está en que muchos personajes de la Biblia fueron perseguidos y sufrieron a manos de sus enemigos, pero lo único cierto es que esos hombres de fe no perecieron. Al contrario, tuvieron victoria porque todo se realizó según la fe que tenían. El rey Saúl trató de exterminar a David, pero no pudo porque Dios lo protegió cada vez que David lo necesitaba y, conforme a su fe, se convirtió en el rey de Israel. Por esta razón, David confiesa: 6 No temeré a 10 millares de gente, que pusieren sitio contra mí. 7 Y levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Por estas razones, el autor del Salmo, en el versículo 162, confiesa que se regocija en la palabra de Dios como si hallara muchos despojos. Esto significa que, en las batallas de las antiguas civilizaciones, cuando obtenían la victoria, llevaban muchos despojos de los enemigos vencidos. Por tanto, si seguimos la palabra de Dios, en medio de la tribulación podemos vencer esas dificultades. El misionero Hudson Taylor, que trabajó en China, escribió: Nuestro Padre Celestial es un Dios muy experimentado. Dios sabe que sus hijos se levantan todas las mañanas con un buen apetito. Dios sostuvo a más de 300,000 personas en el desierto. Nosotros no pensamos que Dios vaya a enviar a 300 misioneros, pero si realmente envía a 300 misioneros a China, también enviaría las provisiones para sostener a los 300 misioneros. Porque nunca falta en el suministro de Dios. Y dentro de esa fe, le envió a su esposa esta carta: solamente nos queda la provisión de un día y la promesa de Dios. ¿Qué significa esto? Para ellos solamente les quedaba el alimento del día, nada más, pero confiaban en la promesa de Dios. Y, conforme a su fe, el misionero Taylor se convirtió en el padre de la misión en China, evangelizando a miles de personas. Amados hermanos, tengamos nosotros también victoria el día de hoy en la fe de Dios, y, a través de la oración, acobijémonos bajo las alas de Dios para que Él nos supla en nuestras faltas y necesidades. ¿Ha pensado alguna vez que es mejor vivir siguiendo las palabras de Dios que tratar de obtener bienes materiales de forma injusta? Vamos a compartir la razón de esto. Vamos a compartir lo nuevo que has sentido y decidido con las palabras de hoy.